Nos contaron que Benito Juárez fue el gran héroe de México, el defensor de la República, el símbolo del pueblo, el hombre que venció a un emperador extranjero. Pero, ¿y si te dijera que esa historia no está completa? ¿Y si el héroe también tuvo sombras? Benito Juárez nació en la pobreza, en una pequeña comunidad zapoteca. Su historia personal es inspiradora a un niño indígena que caminó kilómetros para estudiar y que terminó convirtiéndose en presidente de México. Hasta ahí todo parece una historia perfecta, pero el poder no perdona la perfección. Cuando Juárez llegó al gobierno, México estaba dividido. Los liberales y los conservadores se enfrentaban por el futuro del país. Juárez impulsó las leyes de reforma que separaban la iglesia del Estado y buscaban crear una nación moderna, pero en el proceso dividió aún más al pueblo. Las tierras comunales fueron arrebatadas, la religión del pueblo fue perseguida y el discurso de libertad terminó trayendo más guerras que paz. Mientras el país se hundía en el caos, llegó un hombre con un sueño diferente, Maximiliano de Habsburgo, joven, idealista, formado en Europa. Aceptó la corona de México creyendo que podía unir a un país que se destruía a sí mismo. Llegó con ideas progresistas en educación laica, derechos laborales y hasta la abolición del trabajo infantil, pero la historia lo etiquetó como invasor. Y Juárez, como El Salvador, durante la intervención francesa, Juárez huyó del centro del país, se refugió en el norte, moviendo su gobierno de ciudad en ciudad, mientras Maximiliano intentaba gobernar un país que no era suyo, rodeado de enemigos y de falsas promesas. Cuando el imperio cayó, Juárez no mostró piedad, ordenó la ejecución de Maximiliano a pesar de las súplicas de clemencia de líderes europeos e incluso de intelectuales mexicanos. Algunos dicen que ese fue el día en que México perdió la oportunidad de reconciliarse consigo mismo. En 1867, Juárez regresó a la capital como el gran vencedor. El país lo aclamaba, pero él ya no era el mismo hombre. Permaneció en el poder más tiempo del que muchos creían justo. Gobernó con mano dura, y cuando hubo nuevas elecciones en 1871, se volvió a postular y ganó otra vez. Porfirio Díaz, que había sido su aliado, se levantó en armas con el Plan de la Noria, exigiendo el fin de la reelección. Irónico, ¿no? El hombre que luchó contra un emperador se comportaba como uno. Un año después, el 18 de julio de 1872, Benito Juárez murió repentinamente en Palacio Nacional. La versión oficial dice que fue una angina de pecho, pero algunos creen que su muerte fue tan repentina como conveniente para los que ya no lo querían en el poder. Juárez dejó un legado enorme: educación, leyes, independencia, pero también dejó un país fracturado, una historia llena de silencios y una figura que el tiempo convirtió en mito. Quizás no fue ni héroe ni villano, fue simplemente un hombre que creyó que el fin justificaba los medios, y ese es el tipo de hombre del que más cuesta hablar. Nos enseñaron a venerar héroes, a repetir nombres sin cuestionar sus decisiones, pero la verdadera historia de México no está en los monumentos, está en las contradicciones, en los hombres que quisieron hacer lo correcto y terminaron perdiéndose en el poder. Nos enseñaron a venerar, no a pensar. Benito Juárez no es solo la cara de un billete, es la prueba de que la historia puede ser contada a conveniencia. Y si seguimos creyendo sin cuestionar, seguiremos viviendo en mentiras cómodas. No temas a la verdad, teme a vivir sin ella. Nos vemos a la próxima.